Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Olán Ortiz y esta ocasión estamos en la materia de bioética con el tema de fraudes y conductas poco científicas. Voy a saludar con mucho afecto, como siempre, a la doctora Mirianey Juárez Javier y a mis compañeros que espero que vean este video. Bueno, recuerden que el tema es fraudes y conductas poco científicas. Vámonos con la primera diapositiva. Dice que hablar de bioética es incidir en temas de ética y moral. Todos debemos estar formados de valores para tener una buena ética. Como enfermeros, doctores, todo trabajador tiene que tener valores y para tener buena ética. En la investigación, pues pude lograr tener buenos datos y nos dice que un investigador sin ética antepone sus intereses personales por encima de los valores éticos intrínsecos que se supone debe tener todo profesional. ¿Ok? Aquí nos dice que un investigador que no tiene ética moral va primero a poner sus intereses de por medio, ¿sí? Va a dejar lo profesional a un lado y sus intereses de por medio siempre lo va a tener. Dice la lectura que un investigador busca generar conocimiento verdadero que trascienda en el mundo científico. Esto es, filantrópicamente, la búsqueda de la verdad. Entonces sería paradójico que el científico mintiera para lograr la verdad. Es permisible el error que implica la falibilidad de la cual la ciencia no está exenta. Es más, podría considerarse una característica de la misma que permite la constante actualización de los conocimientos. Ok, aquí dice que pues el científico siempre está en busca de la verdad, pero también está la expectativa de equivocarse, se puede equivocar. Entonces, de eso se trata, ¿no? De que el científico siempre va a estar en busca de la verdad. Este, y vamos con la siguiente diapositiva. Ok, aquí voy a hablarles un poquito de los tipos de fraude, de las características de estos 5 tipos de fraudes. Dice que los fraudes, de acuerdo con el tipo de acción, pueden clasificarse en fraudes menores. Dice que un fraude menor consiste en actividad como la autoría ficticia de un trabajo, aprovechamiento excesivo de un trabajo propio como el autoplagio, la división de un trabajo en varias publicaciones o el filtrado de los trabajos. Un ejemplo así rapidito, por ejemplo, nos mandan a hacer un trabajo y encontramos una investigación muy buena, nosotros agarramos esa investigación, nos robamos los datos y publicamos. Entonces ese sería un fraude menor, pero pues estamos incurriendo, ¿no?, al fraude. Nos vamos al fraude mayor, este, dice que principalmente es la falsificación de datos, seguido de la fabricación de datos o plagio. Dice que es la falsificación de datos. Por ejemplo, aquí les voy a poner otro ejemplo. Las boletas electorales. Ahorita que pasaron las elecciones, muchas personas cayeron en este fraude, en la falsificación de datos. Entonces, como un ejemplo más o menos, pero pues también en el tema de investigación, más o menos viene siendo así. Eh, Dice que la falsificación de datos consiste en proporcionar los datos o métodos falsos dentro de un estudio. Aquí les voy a dar un ejemplo ahorita como tema COVID. Hay laboratorios que nos dicen, no, que mi vacuna es 90% segura, 90% efectiva, pero realmente es 70-60% efectiva. Entonces aquí estaría falsificando los datos. Aquí nos vamos también con el plagio. Dice que es otro fraude muy común. Es la apropiación de datos o ideas presentadas como propios sin citar la referencia bibliográfica pertinente. Por ejemplo, yo hago mi investigación, una buena investigación, y se la comento a un compañero. Resulta que el compañero toma mis datos de la investigación y
la va y la expone con la maestra. Entonces, sin darme los créditos. Entonces, ahí estará haciendo un plagio mi compañero. Lo mismo pasa en cuestiones de investigación. También hay otro tipo de fraude que dice la autoría ficticia. Es demasiado frecuente en la práctica científica. Consiste en incluir otras personas que no contribuyeron tanto en el desarrollo de la investigación como en la redactación del trabajo, dándose la autoría regalada, honoraria o ficticia. Eh, Aquí, por ejemplo, un investigador hace un trabajo excelente, pero pues él quiere meter a su prima, a su tía, a su hermana, a su vecina, a todo mundo, pero realmente el que hace el trabajo es uno solo. Entonces aquí estaría en la autoría ficticia. ¿Ok? Entonces vamos con el siguiente tema. Aquí creo que con este vamos a concluir lo que son los fraudes. Y voy a pasar a otro tema. Como ejemplo, aquí en la lectura hay una parte muy importante, muy importante, y se las voy a explicar y se las voy a leer. Dice que hay un caso de un psicólogo inglés llamado Siri Sidburn. Sus estudios se basaron en el cociente de inteligencia de los gemelos univitelinos separados, es decir, de los gemelos verdaderos que por alguna razón fueron separados, crecieron y fueron educados en distintas familias. Su teoría decía que el coeficiente intelectual de los gemelos era muy parecidos, aun siendo educados en diferentes o distintas familias. Dice que la inteligencia era hereditaria según el psicólogo Burr. Entonces, dice que después, tras su muerte, Burr, en 1972, se levantaron varias sospechas acerca de los trabajos, pero fue un periodista quien en 1976 dio a conocer, tras una larga investigación, que las supuestas colaboraciones de Burr no existían y no eran conocidas en la Universidad de Londres. Al parecer había falsificado los datos sobre el número de gemelos encontrados, ya que los gemelos vitelinos son difíciles de encontrar. Fabricó y falsificó los datos de sus estudios. Después se reveló que también fue partícipe de una vasta serie de fraudes. Es decir, que este psicólogo inglés eh, eh, falsificó y cayó en todas los fraudes antes mencionados, en los fraudes menores, en los fraudes mayores, en la falsificación de datos, en el plagio y en la autoría ficticia. Entonces, este psicólogo inglés incurrió en todos esos actos. Dice que la ética en el área de salud la ética, la ética en el área de salud. La ética médica se refiere al análisis de la decisión en la medicina, no solo por los médicos, sino por los involucrados, como pueden ser los profesionales de la salud, pacientes, familiares, legisladores y jueces, por nombrar algunos de los más importantes. Por ejemplo, aquí, cuando un equipo de trabajo hace bien su trabajo, bien su labor, no hablan de uno solo, sino hablan del equipo de trabajo o hablan hasta del hospital, o sea muy bien o sea muy mal. O sea, si dan bien su asistencia, pues hablarán bien del hospital, y si la dan mal, pues hablarán mal. Entonces, de eso nos habla aquí un poquito esta parte de la lectura. Dice Dice, cuando la ética médica se centra en el médico, estudia su actuar y lo califica como bueno o malo, a condición de que sea voluntario y consciente. Es decir, que yo puedo calificar al doctor si es bueno, si es malo, si me atendió bien, si no me atendió bien, y yo puedo decir, bueno, ese doctor no tiene buena ética profesional o sí la tiene. Dice que en el siguiente párrafo dice, se fundamenta en los 4 principios de la ética médica vigentes a la fecha, que es autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia.
Vámonos al siguiente diapositiva, a la siguiente diapositiva. Dice acto médico. El sentido tradicional se refiere a todo aquello que realiza el profesional de la medicina en el desempeño de sus profesiones frente al paciente. Bueno, pues aquí dice que un acto médico es todo aquello que desempeña el doctor con su paciente. Entonces, aquí pues el doctor si llega de buenas y atiende bien a su paciente, pues el paciente va a sentir hasta mejoría, ¿no? Se va a sentir bien. Entonces aquí el acto médico dice mucho sobre la ética profesional. Dice que la ética médica se centra en aspectos teóricos de la ciencia médica y la ética de los profesionales de la salud, particularmente la ética médica, abarca su responsabilidad y obligaciones profesionales. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿Qué relación tiene la bioética con la ética médica? Pues que ambos estudian la moralidad de la conducta humana. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Doctora y compañeros, de eso se trata el tema, la lectura que pude haber hecho, que pude hacer. De eso se trata, ¿no? De qué es la bioética, de los fraudes, de todo eso, toda esa información. Pues espero que les haya gustado y que hayan entendido un poquito de lo que es la bioética y la ética profesional. Pues me despido con un cordial saludo a los compañeros y a la doctora Miraney Juárez Javier. Hasta la próxima.